I love the theme that Sister Sharon Griffin has given us. Me encanta el tema que la hermana Sharon Griffin nos ha dado. Unstoppable. Imparables. There's so many people in the Bible Hay tanta gente en la Biblia that we read, de la cual leemos and we have good examples y tenemos buenos ejemplos of exactly what it means de exactamente qué es lo que to significa be a servant of God el ser un sirviente de Dios in the unstoppable mission of God. en la misión imparable de Dios. And we're going to start tonight in 2 Timothy chapter 1. Y vamos a comenzar hoy en 2 de Timoteo, en el capítulo 1. And the message tonight, Y el mensaje hoy, because we're going to share a lot of details from the scriptures, voy a compartir muchos detalles a través de las and I escrituras. don't want us to get lost in the details. Y no quiero que se vayan a perder en los detalles. But the message tonight is El mensaje de esta noche es unstoppable courage. a valientes imparables. 2 Timothy chapter 1, Segunda de Timoteo, el capítulo 1, verse 7 says, versículo 7 nos dice: For God hath not given us the spirit of fear, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, but of power sino el de fortaleza and of love y de amor and of a sound mind. y de templanza. For God hath not given us the spirit of fear, Porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, but of power sino el de fortaleza and of love y de amor and of a sound mind. y de templanza. Now this is a very common scripture, Ahora, esta es una escritura muy común, but I wonder, pero yo me pregunto, have you ever noticed ¿se ha fijado usted that the Bible que la Biblia calls in this scripture lo llama en esta escritura a spirit of fear? el espíritu de temor? In other words, En otras palabras, there is something hay algo in the powers of darkness en los poderes de las tinieblas that motivates que motiva fear. al temor. But God has not given us that spirit. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu. What has God given us then? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado entonces? He's given us power. Él nos ha dado fortaleza, He's given us love. nos ha dado amor And He's given us a sound y mind. también nos ha dado templanza. That means Eso that significa we can be determined que podemos estar that determinados come what may, that no matter what comes our que way, no importa qué tengamos que enfrentar, no matter what obstacles we face, cuáles obstáculos encontremos, no matter what powers of wickedness confront us, qué poderes malvados tengamos que enfrentar, we have something more powerful. tenemos algo más poderoso. And that is the Spirit of the living Y God ese es el espíritu del Dios viviente, dwelling in us, morando en nosotros, speaking through us, hablando a través de nosotros, moving us forward. moviéndonos hacia adelante. Praise the name of the Lord. Gloria al nombre de Cristo Jesús. So then, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, that unstoppable courage ese valentía imparable is not ours. no es de nosotros. How many of you are brave? Just by a show of hands. ¿Cuántos de ustedes son valientes? How many of you would consider yourselves a brave person? ¿Cuántos de ustedes se consideran ser personas valientes? Levante su mano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Notice that the preacher's hand is not raised. Fíjese que la mano de la predicadora no se ha levantado. Naturally speaking, Hablando naturalmente, I don't feel like a brave person. yo no me siento ser una persona valiente. And those that raised your hands, Y aquellos que levantaron sus manos, naturally speaking, hablando naturalmente, you feel like you're a brave person. se sienten que son personas valientes. But in the eyes of God, Pero en los ojos de Dios, that courage that you and I have esa valentía, ese ánimo que usted y yo is sentimos, nothing. no es nada. It is no match for the enemy No tiene igualdad con el enemigo of our souls. de nuestra alma. And if we are really going to be Y brave, si realmente vamos a ser valientes, we need the Spirit of God necesitamos el Espíritu de Dios working in us. obrando en nosotros. Praise God. Gloria al Señor. Mark chapter 16, verse 15. Marcos capítulo 16, el versículo 15. This is the theme scripture for Unstoppable. Esta es la escritura del tema imparable. Mark 16, 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. It says, and he said unto them, Dice, y les dijo, this is Jesus talking, este es Jesús el que está hablando, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Now God's command has not
changed El mandato de Dios no ha cambiado. for his church. El mandato que le dio a su iglesia. But we find ourselves Pero nos encontramos nosotros in a culture en una cultura that is against truth, que va en contra de la verdad and especially the truth from the Word of y God. especialmente en contra de la verdad de la palabra de Dios. The Word of God has never been popular. La palabra de Dios nunca ha sido popular, But in our time, pero en nuestro tiempo it is even less popular. es aún menos popular. As evil men wax worse and worse. Conforme los hombres se van de mal en peor. As Paul told Timothy in 2 Timothy 3:13. Como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:13. And as iniquity abounds, as Jesus said in Matthew 24:12. Así como aumenta la maldad, como dijo Jesús en el capítulo 24. He also says in Matthew 24. También él dice en el capítulo 24. That he that endureth to the end, the same shall be saved. Que aquel que perseverare hasta el fin, ese será salvo. But if we have any hope of being saved, pero si tenemos esperanza de ser salvos, we have to be full of the boldness and the courage of the Holy Ghost. Vamos a tener que estar llenos de la valentía a través del Espíritu Santo. When Jesus returns. Cuando Jesús regrese. Now the meaning of the word unstoppable. El significado de la palabra imparable. It's very simple. Es muy sencilla. It means significa something that can't be stopped or detained. Algo que no se puede parar o detener. Now I found a synonym in Spanish. Ahora yo encontré un sinónimo en el idioma español. And that is irrefrenable. Y eso es unstoppable. Now we can understand. Ahora lo podemos entender. What frenos, brakes do. ¿Qué es lo que hacen los frenos? For cars. Para los automóviles. What do they do? ¿Qué es lo que les hacen? If you come to a red light. Si usted llega a un semáforo que está en rojo. You put your right foot on the brake. Entonces usted pone su pie derecho en el freno. With the intent of stopping your car. Con la intención de detener su vehículo. So the implication is this. Así que la implicación es esta. With the word unstoppable. Con la palabra imparable. Is that it's something that cannot be defeated. Es algo que no puede ser derrotado. Can't be put down. No se puede poner a derrotar. Can't be conquered. O puede ser conquistado. Interrupted. No puede ser interrumpido. Or otherwise halted. O alterado. And we've got so many people in the Bible. Habiendo tanta gente en la Biblia. That were agents on behalf of our unstoppable God. Que son agentes de un Dios imparable. To encourage us. Para animarnos. As it says in Romans chapter 8 verse 31. Como dice en Romanos capítulo 8 y versículo 31. What shall we say then to these things? Pues ¿qué diremos a esto? If God be for us, si Dios con nosotros, who can be against us? Entonces, ¿quién contra nosotros? But this can only be a reality. Pero esto solo puede ser una verdad, una realidad. When God is truly for us. Cuando verdaderamente Jesús está por nosotros. If God is not for us, si Dios no está por nosotros, then anybody can be against us. Entonces cualquiera puede estar en contra de But nosotros. when God is on our side, pero cuando Dios está de nuestro and lado, when we're on God's side, y nosotros estamos en el lado de we Dios, are an unstoppable force. Entonces somos una fuerza imparable against the powers of evil. En contra de los poderes del mal. Praise the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. Now we already know Ahora ya sabemos that God's plans can never be stopped by the enemy. que los planes de Dios no se pueden ser detenidos por el enemigo. Do you believe that? ¿Pueden creer eso? Do you really believe that? ¿Realmente creen eso? Because if we're going to be unstoppable, we got to have that conviction. Porque si vamos a ser imparables necesitamos esa convicción. That God's plans que los planes de Dios cannot be stopped. No pueden ser detenidos. Yet Satan continues aunque Satanás continúe to employ his agents aplicando o mandando a sus agentes in attempts to prove God to be a liar. Y tratando de comprobar de que Dios es un mentiroso. But what does the Bible say? ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice? It says that God dice que Dios cannot lie. No puede mentir. It doesn't mean that he doesn't practice lying. Eso no quiere decir que no practique la mentira. Or that he lies sometimes. O que en ocasiones miente. It is against his nature to lie. Es en contra de su naturaleza el mentir. That is the only thing that he cannot do. Esa es la única cosa que él no puede hacer. Is lie. Es mentir. And so if he has declared a thing, así que si él declara una cosa, it will come to pass. Así va a acontecer. If he has blessed the people, si
si Él ha bendecido a la gente, they are blessed. entonces son bendecidos. And there is no curse, Y no hay maldición, and there is no evil, y no hay maldad, and there is no y destruction no hay destrucción that can move it out of the way. que pueda moverla o quitarla. Praise God. Gloria al Señor. And we see this example through the tribe of Judah. Y vemos esto a través de la tribu de Judá. Now we're going to talk about two women in the Bible tonight. Esta noche vamos a hablar de dos mujeres que están en la Biblia. One of them was used as an agent of the enemy, Una de ellas fue usada como agente del enemigo. and the other was used as an agent of Y God. la otra fue usada como agente de Dios. Go with me to 2 Chronicles chapter 22. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas al capítulo 22. 2 Chronicles chapter 22. El capítulo 22 de Segunda de Crónicas. We're going to start. Vamos a comenzar. We'll be among 21, 22, and 23 throughout this message. Vamos a estar en este mensaje a través del capítulo 21, 22 y 23. Let's get started tonight. We'll be in verse 10. Pero aquí voy a comenzar en el versículo 10. It says, But when Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal of the house of Judah. Entonces Atalía, madre de Ochosías, viendo que su hijo era muerto, levantóse y destruyó toda la simiente real de la casa de Judá. Now the woman that is mentioned in this scripture La mujer que es mencionada en esta escritura, is named Athaliah. su nombre es Atalía. Now let's consider something about her. Ahora vamos a considerar algo acerca de ella. She is Ahab's daughter. Ella es la hija de Acab. So then we should not be surprised Así que no nos debe de sorprender to read that she killed the royal seed of Judah. de leer que ella mató a la simiente del rey Judá. For anybody who may not know who Ahab was, Para algunos de ustedes que tal vez no sepan quién fue Acab, he was the one that the Bible says sold himself to do wickedness. la Biblia lo menciona que es aquel que se dedicó a hacer la maldad. And the Bible says about him Y la Biblia nos dice acerca de él that as if it were a small thing, que si pareciera cosa pequeña, that he worshipped idols, que él adoró a los ídolos, he married Jezebel. él se casó con Jezabel. They were the most evil force that Israel had ever seen. Ellos fueron la fuerza más malvada que Israel en alguna ocasión miró. And now we have their daughter Y ahora vemos a su hija, who has forged a plan el cual ha aplicado el plan to eliminate de eliminar the tribe of a Judah. la tribu de Judá. Now this Jezebel, Ahora, esta Jezabel, the wife of Ahab, la esposa de the Acab, one who also killed the prophets of God, la cual también mató a los profetas de Dios. that is the example that Athaliah had. Ella es el ejemplo que Atalía tenía. Now I want you to think about this for a moment. Ahora, yo quiero que usted piense en esto por un momento. Everybody comes from parents in here. Todos venimos de nuestros padres. We are all Todos a product somos el producto of our parents' influence. de la influencia de nuestros padres. Amen. Amén. Every single one of us. Cada uno de nosotros, Whether we like it or not. nos guste o no nos guste. But the example that Athaliah has Pero el ejemplo que Atalaya tiene was a woman es una mujer who took it upon herself que dedicó a su persona to try to kill God's prophets a tratar de matar a los profetas de Dios. and then made an oath Y luego hizo un juramento with her gods en contra de, a sus dioses that Elijah the prophet was going to die. de que Elías el profeta también iba a morir. So needless to say, Así que no es necesario decir murder que la muerte was normal o el asesinato era normal for the house of Ahab. para la casa de Acab. Jezebel was a woman who reveled in the power of worshiping Baal. Jezabel tenía la costumbre de adorar a los ídolos. And she was instrumental in leading Israel away from God. Y ella era una mujer que dirigía al pueblo de Israel a alejarse de Dios. And her attempts to kill God's prophets Y en su intento de matar a los profetas de Dios, was her attempt to stop the thunderous voice of God from heaven. también trató de detener la voz imparable de Dios, del Dios del cielo. But how many of you know it wasn't just God's word that she wanted to stop? Pero ¿cuántos de ustedes saben que no era solo la voz de Dios la que ella quería parar? It was the tribe of Judah. Era la tribu de Judá, The tribe la tribu where the Messiah would come from. de la cual iba a venir el Mesías, Where the lawgiver would never depart. de
de la cual nunca se iba a apartar, who had the scepter, El que the tuviera- authority of the kingdom of heaven. el centro y la autoridad del reino de Dios, del That cielo. was what they were trying to stop. Eso era lo que ellos estaban tratando de detener. So you see, this wasn't just any ordinary plan. Así que este no era un plan solamente ordinario. It was a plan against the eternal counsel of God. Era un plan para detener el consejo eterno de Dios. But in 2 Chronicles chapter 22 verse 11, Pero en el versículo 11 de la segunda de Crónicas del capítulo 22, we read of another woman. leemos de otra mujer. But Jehoshabeath, the daughter of the king, took Joash the son of Ahaziah and stole him from among the king's sons that were slain and put him and his nurse in a bedchamber. So Jehoshabeath, the daughter of King Jehoram, the wife of Jehoiada the priest, for she was a sister of Ahaziah, hid him from Athaliah so that she slew him not. Pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ochosías, y arrebatólo de entre los hijos del rey, que mataban, y guardóle a ella su ama en la cama de los lechos. Así pues lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer de Joiada, el sacerdote, porque ella era hermana de Ochosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Now in parentheses, Ahora, en paréntesis, the Bible says, la Biblia dice, for she was the sister of Ahaziah. porque ella era hermana de Ochosías. Now what does that mean? ¿Qué significa esto? She was the daughter Ella era la hija of Athaliah. de Atalía. Praise the name of the Lord. Gloria sea el nombre del Señor. This woman, Jehoshabath, or Jehosheba as she's called in 2 Kings, Esta mujer, Josabed, que está en segunda de Reyes, allowed God to use her to bravely intercept the enemy's plans. le permitió Dios a ella ser la que intercedió para que no funcionaran los planes. Now the Bible says Ahora la Biblia dice that she hid him que ella le escondió in the house of God en la casa de Dios for 6 years. por 6 años. She hid a child in the house of God for 6 years. Ella escondió a un niño en la casa de Jehová por 6 años. But it wasn't just any child. Pero no era cualquier niño. Let's go back and read 2 Chronicles chapter 21, Vamos a de regreso a leer en el capítulo 21 de Segunda de Crónicas, verses 4 through 7. versículos del 4 al 7. Fue pues elevado Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a cuchillo a todos sus hermanos y asimismo a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer la hija de Acab, e hizo lo malo en ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa de la alianza que con David había hecho, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Now this woman Athaliah, Ahora esta mujer Atalía, that was killing all the royal seed of Judah, que estaba matando a todos los que eran de la simiente de Judá, her husband su esposo was Jehoram, king of Judah. era Joram, el rey de Judá, And Jehoram, y Joram, king of Judah, el rey de Judá, was Jehoshaphat's son. era el hijo de Josafat. So Jehoram Así que Joram came from a lineage, venía de un linaje, basically that was righteous. básicamente era justo. Jehoshaphat, his father, Josafat, su padre, did what was right in the eyes of the Lord. hizo lo que era correcto en los ojos del Señor. Asa, his grandfather, Y luego su abuelo did what was right in the eyes of the Lord. hizo lo que era correcto en los ojos del Señor. But now Jehoram, Pero ahora Joram it says after his father died and he was strengthened in himself, dice que después de que su padre murió y ahora estaba él solo, he killed all of his brothers now. él mató ahora a todos sus hermanos, All the other sons of Jehoshaphat. a todos los hijos de Josafat. And why did he do that? ¿Y por qué hizo esto? Verse 6. El versículo 6. And he walked in the way of the kings of Y Israel, anduvo en el camino de los reyes de Israel, like as did the house of Ahab. como hizo la casa de Acab. Now for clarification,
Ahora, para aclararle, Ahab Acab was king of Israel. era el rey de Israel. So we had Israel Así que tenemos a Israel and we had y Judah. tenemos a Judá. They were in existence at the same time. Estaban en la existencia en el mismo tiempo. They had kings Tenían reyes that were reigning at the same time. que reinaban en el mismo tiempo. And so Jehoram then, Así que Joram, entonces, king of Judah, que era el rey de Judá, adopted the ways of Israel. adoptó las maneras del rey de Israel. But of course he would, Pero obvio que lo hizo, because he was married porque estaba casado to Ahab's daughter. con la hija de Acab. So again, Así que una vez más, do we see the situation here? podemos entender y ver la situación aquí. And how terrible it was. Y qué tan terrible era. It was one thing that Israel Una cosa era que Israel was into idolatry, estuviera entregado a la but idolatría. now we've got Judah, Pero ahora vemos también a Judá, the tribe of promise, la tribu de la simiente, the righteous seed de la simiente justa, in idolatry, en la idolatría and killing y matando God's a seed. la simiente de Dios. But oh, thank God, Pero gracias a Dios what verse 7 says. por lo que dice el versículo 7. Howbeit the Lord would not destroy the house of David because of the covenant that he made with David, and as he promised to give a light to him and to his sons forever. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa de la alianza que con David había hecho y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Now, although the enemy would attempt to destroy the house of David, Y ahora aunque el enemigo quería destruir la casa de David, which is also the tribe of Judah, la cual también es de la tribu de Judá, the Lord would not. el Señor no lo haría. Praise God. Gloria al Señor. See, we get a glimpse here. Podemos ver algo aquí. God has said Dios había dicho there is a promise que hay una promesa that there will be a light in Judah. que siempre habría luz en Judá Forever. para siempre. And so when Athaliah rose up, Así que cuando Atalía se levantó killing the seed of Judah, matando a la simiente de Judá, she didn't know ella no sabía that she had an end, que ella tenía un final, that she was not going to continue in her plans of ella no destruction, iba a continuar con su plan de destrucción, because God decreed porque Jesús había that decretado Judah would have a light que forever, Judá tendría, que David tendría luz para siempre and they would not be y destroyed. no serían destruidos. Praise the name of the Gloria Lord. el nombre del Señor. See, and because of that, Así que dado a ello, even now, aún aquí, because we haven't finished the story yet, porque todavía no terminó la but historia, even while Athaliah pero aún que Atalía has taken it upon herself se había levantado ella misma to kill all the heirs to the throne, para matar a todos los que podían estar en el trono, God was working behind the scenes. Dios estaba trabajando detrás de la escena. See, and we've got to remember Así que debemos recordar that anything that God has his hands que on, cualquier cosa donde Dios tiene sus he's manos, always working behind Él the siempre scenes. está trabajando detrás de la escena. We might not be able to see Tal it. vez nosotros no lo podamos We ver, may not understand tal it. vez no lo podamos entender, But the word of God, pero la palabra de Dios, which abides la forever, cual vive para siempre, says that our God dice que nuestro Dios does exploits. manda. And I'm sorry, I can't remember that word in Yo no Spanish. puedo recordar esa palabra en español. We're going to go to Daniel chapter 11:32, El Señor despliega, just to encourage Vamos a ver ourselves a little bit more. en Daniel, en el capítulo, Daniel chapter 11, capítulo 11. capítulo 11 de Daniel. Amen. Hallelujah. Daniel chapter 11, verse 32. Versículo 2, Verse 32. 32, perdón. Daniel 11:32. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. 32. Okay. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Praise the name of the Lord. Gloria al nombre del You see, Señor. when we know our God Y cuando nosotros conocemos a nuestro and Dios God knows us, y Dios nos conoce, He has declared Él ha declarado that His word que su will palabra abide forever, va a vivir para siempre. and those that are
va a permanecer para siempre y aquellos que son de él And son de his él. power Y su poder, cannot be defeated. su poder no puede ser derrotado. Praise God. Gloria al Señor. Praise the Lord. So going back to 2 Chronicles now. Volviendo a Segunda de Crónicas otra vez. Now we just talked about King Jehoram, Estábamos hablando del rey Joram, Athaliah's wife. La- Or excuse me, Athaliah's husband. el esposo de Atalía, King of Judah. rey de Judá. Now, as I said, Como ya dije, God is always working behind the scenes. Dios siempre está trabajando detrás de la escena. God saw Dios miró what Jehoram did. lo que Joram estaba y lo que él hizo. When he killed Cuando él mató all of his brothers, a todos sus hermanos, God saw that. Dios lo miró And God y Dios sent the prophet Elijah, envió al profeta Elías. sent a writing from Elijah. Le mandó una carta, un escrito, una letra. And you know, I never read this before. Y sabe que yo no había leído esto antes. I always associated Elijah Siempre asociaba a Elías with 1 Kings chapter 18. con Primera de Reyes, el capítulo 18. What I usually call the showdown at Mount Carmel. Lo que yo decía, lo que se apareció, se mostró en el Monte Carmelo. But here we see him Pero luego aquí lo vemos being used by God que está siendo usado por Dios to send a warning para mandar una advertencia. in chapter 21, verse 12. En el versículo 12 del capítulo 22. Y vinieron letras del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. God saw what he was doing. Dios miró lo que él estaba haciendo. Even if the people Aunque la gente did not, no lo estaba viendo, God did. Dios sí. Do you know that God sees? ¿Sabe que Dios ve? God has eternal eyes. ¿Sabe que Dios tiene ojos eternos? The book of Revelation says El libro de Apocalipsis dice that the Son of God, Jesus, que el Hijo de Dios, Jesús, he has eyes as a flame of que fire. tiene ojos como llama de fuego. Those are eyes that can penetrate the powers of darkness Esos son ojos que pueden penetrar en los poderes de las tinieblas. and expose every plan of wickedness. Y eso expone o trae a la luz todo mal, o todo espíritu del mal. God sees it all. Dios lo ve todo. So if the enemy thinks he has a hiding place, Así que aunque el enemigo crea que tiene un escondite, and the Lord rebuke him in the name of y que el Jesus, Señor lo reprenda en el nombre de he Jesús, has no place to hide. él no tiene lugar donde He esconderse. has been exposed Él ha sido expuesto by the piercing eyes of por God. los ojos penetrantes de Dios. So God Así que Dios sent Elijah mandó a Elías, to Jehoram. a Joram. Hermano, hasta el versículo 17, por favor. Antes has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has muerto a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una grande plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a toda tu hacienda. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad que tus entrañas, hasta que las entrañas se te salgan a causa de la enfermedad de cada día. Entonces despertó Jehová contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, que no le quedó hijo, sino Joachaz, el menor de sus hijos. Look at God's judgment Mire el juicio de Dios, that was on its way que ya venía en camino to Jehoram. hacia Joram. There was no escape. No había escapatoria. As if the sickness Con la enfermedad. wasn't bad enough. Si no fuera suficiente la enfermedad, Do you read that? ¿leyeron lo que leí? That is terrible. Eso es terrible. That is a terrible way to die. Esa es una manera terrible de morir. But that was God's judgment for him. Pero ese era el juicio de Dios. And if that wasn't bad enough, Y si eso no fuera suficientemente malo, it says dice that the Lord stirred up the spirit of the Philistines. que el Señor motivó los espíritus de los filisteos. Now by this point, Ahora, para este punto, the Philistines hadn't really bothered Judah much. los filisteos no habían molestado a Judá. And then Entonces, the spirit of the Arabians. el espíritu de los árabes, And it says that they came to Judah. y dice que vinieron de Judá, They took everything out of the king's que house. subieron a Judá y tomaron todo de la casa del rey, Took his sons, his wives,
esposas, and there was not a single of his sons left, y no quedó ninguno de sus hijos, except for one. excepto uno. So when God's judgment fell, Así que cuando cae el juicio de Dios, Jehoahaz, or Ahaziah, in verse 17, en el versículo 17, there was never a son left him, said Jehoahaz. que no le quedó ni un hijo, sino Joachaz. That's Ahaziah, who we'll read about in the next chapter. Ese es de Josías del que vamos a leer en el siguiente capítulo. Ahaziah. I think it's action. We'll see. Vamos. Chapter 22. The names are, sometimes a little bit different. Los nombres son diferentes o se pronuncian diferentes. But we'll see here in chapter 22. Pero vamos a verlo aquí en el capítulo 22. The judgment came to the house of Jehoram. Pero el juicio vino a la casa de Joram. The judgment of God. El juicio de Dios. Let's be clear about Y that. vamos a ser claros en esto. This wasn't a group of men Este no era un grupo de hombres who revolted or rebelled que estaban en contra o se rebelaron against King Jehoram. en contra del rey Joram. This was God himself Este era el Dios mismo, taking care of his people Judah, encargándose de su pueblo Judá. that nobody would be able to stop the judgment when it came. Nadie iba a poder detener el juicio cuando viniera, Because he had Judah porque él tenía a Judá as a light forever. como una luz para siempre. That's what God said. Eso es lo que dijo Dios. And he is not a liar. Y él no es un mentiroso. Praise God. Gloria al Señor. And see what Y happens mire lo que miró. Mire when lo que pasó. we interfere Cuando nosotros interferimos or try to o interfere tratamos de interferir with what God has established. con lo que Dios ha establecido, Let us be warned that we are in trouble. debemos de estar advertidos de que estamos en There problemas, is no escape porque no va a haber escapatoria from the judgment of del God. juicio de Dios, Not one. ni uno. 2 Chronicles 22. Segunda de Crónicas capítulo 22. So the youngest son of Jehoram, Así que el hijo menor de Joram, in chapter 21, en el capítulo 21, verse 17, en el versículo 17, he's called Joachaz. es llamado Joachaz. Joachaz. But in chapter 22, Pero en el capítulo 22, verse 1, en el versículo 1, he is Ocosias. ahora es pronunciado Ochosías, He's the same one. pero es el mismo. So the Bible says Así que la Biblia in dice, verse 1 en el versículo 1, that the inhabitants of Jerusalem made Ahaziah his youngest son in his stead. y los moradores de Jerusalén hicieron rey en lugar suyo a Ochosías, For the band of men that came with the Arabians to the camp had slain all the eldest. su hijo menor, porque la tropa había venido con los árabes al campo. And we saw that in the last chapter. Y ya vimos eso en el último capítulo. God's judgment El juicio de Dios took all of his sons mató a todos sus hijos through the Arabians. a través de los árabes. So Ahaziah, the son of Jehoram, king of Judah, reigned. Así que reinó Ochosías, el hijo de Joram, rey de Judá. Y vamos a leer versículos 2 al 7 ahora. Cuando Ochosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Okay. His mother's name El nombre de su mamá was Athaliah. era Atalía. Remember who she is now. ¿Se recuerdan quién es? Okay. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba obrar impíamente. Hizo pues lo malo en ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramoth de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Y se volvió para curarse de Jezreel de las heridas que le habían hecho en Rama, peleando en Jezreel, rey de Siria. Y descendió Azarías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Now Ahaziah, the new king of Judah, Ahora, Ochosías, el nuevo rey de Judá, the new king of Judah, el nuevo rey de Judá, it says dice he walked in the ways of the house of Ahab. que anduvo en los caminos del Acab, del rey de Israel. Now, brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, we've probably read probablemente hayamos leído by now para ahora, para este about 4 punto, or 5 different times 4 o 5 veces diferentes about the house of Ahab, acerca de la casa de Acab, the ways of Israel, los caminos de Israel, the evil of Ahab. lo malo de Acab. And we're seeing it Y again. lo vemos una vez más. It is not by Y coincidence. no es por coincidencia.
So Ahaziah, Así que Ochosías, he went to visit somebody él fue a visitar a alguien named Joram. que era llamado Joram. Joram was wounded Estaba herido because he fought a battle. porque fue a la pelea. So when he went back home, Cuando regresó a casa, Ahaziah Ochosías went to visit him. fue a visitarlo. Now this seems like a minor detail. Ahora esto parecen detalles mínimos. Perhaps it doesn't mean much to you. De hecho, tal vez no signifique mucho para usted. But here's the thing. Pero aquí está la cosa. Verse 7. El versículo 7. It says, and the destruction of Ahaziah was of God by coming to Joram. Esto empero venía de Dios para que Ochosías fuere hollado viniendo a Joram. You see what God did here. Ustedes pueden ver lo que Dios hizo aquí. Now what looked like ¿A qué parece? two friends Dos amigos, who one, el cual uno, Ahaziah, que era Ochosías, was concerned about the other named Joram. estaba preocupado por el otro y el llamado Joram. He went to visit Él him fue a visitarlo because he wasn't well. porque no estaba bien. But God Pero Dios turned this cambió esto into destruction a destrucción against the house of en Ahab. contra de la casa de Acab. God is always working behind the scenes. Dios siempre va trabajando detrás de las The Bible cortinas. just told us En la Biblia apenas nos está diciendo the destruction of Ahaziah was of para que la God. destrucción de Ochosías fuera de parte de Dios. It was of Era God. de Dios. That means God Eso significa que Dios, un supernaturally Dios sobrenatural, rearranged the circumstances supernaturalmente arregló las so that cosas this evil man Ahaziah, para que este hombre malvado Ochosías, the son of Athaliah el hijo de Atalía, of the house of de Ahab, la casa de Acab, could not escape, no pudiera escapar and Judah y Judá would be spared. sobreviviera o sobrepasara. Praise the name of the Lord. Gloria al Señor, Praise God. gloria a Dios. There was a man named Jehu Había un hombre llamado Jehú, that the Bible says in verse 7, en la cual la Biblia nos dice en el versículo 7 whom the Lord had anointed que el cual el Señor había ungido to cut off the house of Ahab. para cortar de la casa de Acab. What an interesting choice of words. Qué palabras seleccionadas tan interesantes. He was anointed Él fue ungido to cut off para terminar, the house of Ahab. para cortar la casa de Acab. That means Eso significa he went bearing the sword que él estaba desenfundando la espada of the Lord, del Señor, in the authority en la autoridad of the Lord. del Señor. And just like Samson, Igual que Sansón, when the power of God came upon him, cuando el poder de Dios venía sobre de él. I imagine it was exactly the same here. Puedo imaginarme que aconteció lo mismo aquí. When Jehu raised his sword Cuando Jehú levantó su espada and he went through the land, y fue a través de la tierra, cutting off the house of Ahab, terminando con la casa he de Acab. did it in the spirit of the Most Él lo High hizo God, en el poder, en el espíritu del Dios as an grande, unstoppable force, con una fuerza imparable, carrying out the will and the plan of God. llevando adelante la voluntad y el plan de Dios. And there was not going to be any opposition. that Y could no stop iba a him. encontrar ninguna oposición y no iba a ser parable. So Ahaziah Así que Ochosías found himself se encontró confronted with Jehu. enfrentando a Jehú. And the Bible Y says la Biblia dice that Ahaziah was slain. que Ochosías fue asesinado. Of course he was. Claro, así fue. Because he was in the house of Ahab. Porque él era de la casa de Acab. And the house of Ahab Y la casa de Acab was going to be cut off. iba a ser terminada. Praise the name of the Lord. Gloria al nombre del He went off Señor. to his divinely appointed destruction. Y la destrucción estaba divinamente puesta. And he was killed at the hand of Jehu. Y fue matado, fue muerto por la mano de Jehú. Now this is where Aquí es donde we started. comenzamos. We've gone back Hemos ido de regreso so that we can lay the foundation. para poder poner el fundamento. And now, Y ahora, 2 Chronicles 22:10. el versículo 10 de la segunda de Crónicas 22. Entonces, Atalía, madre de Ochosías, viendo que su hijo era muerto, levantóse y destruyó toda la simiente real de la casa de Judá. Y versículos 11 y 12 también.
Empero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ochosías, y arrebatólo de entre los hijos del rey que mataban, y guardóle a él y a su ama en la cámara de los lechos. Así pues lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer de Joiada, el sacerdote, porque ella era hermana de Ochosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Mothers, Madres, raise your hands. levanten sus manos. Now, ain't nothing we won't do for our children, our babies, right? No hay nada que nosotros no vayamos a hacer por nuestros hijos, That's ¿verdad? how it is. Athaliah, Así es con Atalía. she saw Ella miró that her son was dead. que su hijo estaba muerto. So what did she do? ¿Y qué fue lo que hizo? Out of vengeance, De venganza. she killed all the seed of Judah Él mató a toda la simiente de Judá in the name of avenging her son. en el nombre de la venganza de su hijo. But oh God, help me Pero que Dios me ayude never a nunca to be that kind of mom. hacer esa clase de madre, To try to intercept de tratar de interceder or to use evil o usar el mal to try to bring about good. para tratar de hacer el bien. No. Because the Bible tells us that the wrath of man worketh not the righteousness of God. Porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra el amor de Dios. It can't. No puede. Because wrath of man Porque la ira del hombre is not no es righteousness of God. la justicia de Dios. But Athaliah took it upon herself, Pero Atalía se encargó de tomarlo ella misma. being the mama bear that she was, Siendo la mamá que ella era, seeing that her child was dead, viendo que su hijo había sido muerto. and she killed every heir in Judah. Y ella mató a todo heredero de Judá. But, Pero verse 11, el versículo 11, God used a woman Dios usó a una mujer named Jehoshabeath. llamada Josabet, Again, una vez más. she is the daughter of King Jehoram. Él es la hija del rey Joram. She's the sister of Ahaziah, who has just died, Ella es hermana de Ochosías, el cual acaba de morir. and probably the daughter of Athaliah. Y probablemente la hija de Atalía. But she's married to a priest of God. Pero ella está casada con un sacerdote de Dios. So because she's married to a priest of God, Y dado que ella está casada con un sacerdote de Dios, she has access ella tiene acceso to the house of God. a la casa de Dios. And for 6 years, Y por 6 años, while Athaliah mientras Atalía was on the throne, because by the way, estaba en el trono, porque after she killed all of the seed, después de que ella mató a toda la simiente, she put herself on the throne. ella se puso a sí misma sobre el trono. She is a Jezebel made over, Ella es una hechura igual de Jezabel, exactly like her mom. exactamente igual que su mamá, Because that's exactly what her mama would have done. porque eso es exactamente lo que su mamá quería. But this woman, Jehoshabeath, Pero esta mujer, Josabet, and her husband, y su esposo, all the 6 years that Athaliah was on the throne. todos los 6 años que Atalía estuvo en el reino, Well, first of all, primero, antes de todo, Jehoshabeath, this brave woman, esta mujer, Josabet, while Athaliah was killing all the other seed of Judah, mientras Atalía mataba toda la simiente de Judá, she was able to sneak in and steal a child ella pudo meterse y hacer que escapara un hijo, as a little baby. un niño pequeño, And she kept him y ella lo cuidó in the house of God en la casa de Dios 6 years. 6 años. This little child's name was Joash. El nombre de este niño era Joás. Athaliah had no idea Atalía no tenía ni idea what God was doing behind the scenes. de lo que Dios estaba haciendo tras bambalinas o tras de She escena. had no idea Ella no tenía ninguna idea that God de que Dios was going to preserve the posterity of Judah. iba a preservar la prosperidad de Judá. And he put it in the heart of this couple Y él puso en el corazón de esta pareja to protect this little de boy proteger a este pequeño niño 6 years por 6 años in the house of en la God. casa de Dios. And she had no Y idea ella no tenía ni that idea he was there. de que él estaba ahí. That reminds me of Gideon. Esto me recuerda a Gedeón. You remember when the Midianites came? ¿Se recuerdan cuando venían los medianitas? And the Bible says that for 7 years Y la Biblia dice que por 7 años they would come venían and they would steal Israel's harvest
harvest of y wheat. se robaban la cosecha del trigo de Israel. But for 7 years, Pero por 7 años, Gideon Gedeón was threshing wheat by the winepress. pudo trabajar el trigo By the winepress, beside the winepress. donde estaba el viñero donde trabajan el trigo. A place where the enemy never would have thought to look. Un lugar donde el enemigo nunca iba a buscar. You see, God gives wisdom like that. Mire, Dios da esa clase de When He sabiduría. has a plan and He wants to preserve something, Cuando Él tiene un plan y quiere guardar o He will preservar a drop alguien, that in your spirit, Él lo va a tomar en su espíritu and He will tell you what to y do. Él le va a decir qué hacer. If you gotta take a baby to the house of Si God usted 6 years, tiene que llevar un niño a la casa de Dios por 6 He años, will give you the wisdom to do it. Él le va a dar la sabiduría para If you hacerlo. gotta hide wheat by the winepress 7 Pudo years, guardar el trigo en el alfolí por 7 años. all the while the enemy is coming and taking the harvest all around Aunque el you. enemigo estaba viniendo y robando toda la cosecha He'll alrededor give you the tuyo, wisdom to do it. Él le va a dar la sabiduría para And He will lograrlo. protect Y you. Él lo va a proteger. He will cover Él lo you. va a cubrir. Psalm 91 says, He that abideth under the shadow of the Almighty, El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del he Altísimo, that dwelleth in the secret place of the Most el que High, habita en el abrigo del Altísimo, shall abide under the shadow of the Almighty. morará bajo la sombra del Praise Omnipotente. the name of the Lord. I will say of the Lord, He is my Yo refuge. puedo decir que el Señor es mi refugio. Gloria al There is Señor. no better refuge than the house of Y no hay God. mejor refugio que la casa de Dios. What a beautiful representation. Qué hermosa representación. When they couldn't go anywhere else, Cuando buscaron en cualquier otro lugar, they came to the house of vinieron God a la casa de Dios and found y ahí refuge. encontraron su refugio. Praise the name of the Gloria al Lord. nombre del Señor. Glory to Gloria God. al Señor. God used that couple Dios usó a esa pareja to hide this baby para esconder a este niño, while a wicked woman was on the throne. mientras una mujer malvada estaba sobre el trono. Now things were really bad. Ahora las cosas estaban demasiado mal. Number one, Número 1, Israel and Judah did not have queens. Israel y Judá no tenían reinas. Okay? So there was no need for a woman to be on the throne. Así que no había razón de que una mujer estuviera en el trono. Number two, Número 2, she was of the house of Ahab, ella era de la casa de Acab, worshiper of Baal, adoradora de Baal, prophet slayer, prophet killer, asesina de profetas. has nothing to do with the things of God, Ella no tenía nada que ver con las cosas de Dios. has murder and destruction on her mind, Asesinato y destrucción era lo que tenía en su mente. and she's ruling in Judah. Y ahora está reinando en Judá. Things were really bad. Las cosas estaban totalmente mal. But Joash, Pero Joás, God's chosen successor to the throne, el sucesor escogido de Dios para el trono, he was very well hidden in the house of él God, estaba bien escondido en la casa de Dios, under the shadow of the Almighty. bajo la sombra del There omnipotente. was not going to be any force of evil that could harm him. No iba a haber ningún poder malvado que pudiera tocarlo. Praise the name of the Gloria al Lord. nombre del Señor. So in the 7th year, Así que en el año 7, Jehoshabeath's husband, el esposo de Josabet, Jehoiada, the priest, el sacerdote Joiada, it says he strengthened himself. dice que tomó fuerza él mismo. Hallelujah. That wasn't just any old kind of strength. Y no era una fuerza o fortaleza extraña. Now the Bible says he strengthened himself. La Biblia dice que él se fortaleció a sí mismo. Now let's understand here. Pero vamos a entender esto aquí. He didn't give himself a pep talk. He didn't give himself an Él no, encouraging talk. él no se tocó o se dio unas palmaditas en la espalda a sí mismo. And he didn't say, okay, all right, Y dijo, ok, todo está bien, aquí vamos. you got this. Puedes hacerlo. Let's do it. Vamos a hacerlo. Oh no, Él no lo hizo así. that was strength from God. Esa fortaleza vino de parte de Dios. Supernatural strength. Una fuerza sobrenatural. Because what happened was, Porque lo que aconteció fue God gave the wisdom and the que strategy. Dios da la sabiduría y Dios da la He fortaleza. always does that. Siempre Él es el que hace eso. The first thing that God moved on him to do Lo primero que Dios le hizo que hiciera was to make a covenant es hacer un pacto with the captains con los in capitanes Judah. en Judá. And then Y entonces, they went all around Judah aunque estaban alrededor de Judá, and they gathered the Levites. y juntaron a los levitas. Who are the Levites? ¿Y quiénes eran los levitas? Those are the priests. Ellos eran los sacerdotes, The one who God los cuales Dios has given the authority les había dado la autoridad to represent the people with para sacrifices.
representar a la gente en los sacrificios. So they gathered all the Levites. Así que juntaron a todos los levitas. And then Y entonces they came back to Jerusalem. regresaron a Jerusalén. And then they made a covenant with the king in the house of God. Y luego hicieron un pacto con el rey en la casa de Jehová. Now who was that? Ahora, ¿quién fue este? Joash. Little Joash. El pequeño Joás. By now 7 years old. Ahora, con 7 años de edad. They made a covenant with the king in the house of God. Hicieron un pacto con el rey en la casa de Jehová. And he told the people, Y él le dijo al pueblo, as the Lord had said of the sons of David, the king's son shall reign. como había dicho Dios que el hijo del rey reinaría. So then he shared with them Así que él compartió con ellos now how they were going cómo ellos iban ahora to cut off the house of Ahab. a terminar con la casa de Acab. God gave them the plan. Dios les dio el plan. They would go in the house of God on the Sabbath Fueron a la casa de Dios, a la casa de Jehová en un sábado to minister. para ministrar. And then others would be outside on watch. Y luego otros estarían afuera vigilando. And Jehoiada, the Y priest, Joaida, el sacerdote, he gave all of the captains spears. In verse 9, he gave them spears, bucklers, shields that had been King David's, which were in the house of God. I'm sorry, chapter 23, verse 9. 23:9. Praise the name of the Lord. Gloria a Dios. Second Chronicles 23. Second Chronicles 23, 9. Ok. Dios también, el sacerdote Joaida, dio también el sacerdote Joaida a los centuriones las lanzas, paveses y escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios. Now, how interesting is that? Ahora, ¿qué tan interesante es esto? The weapons that he put in their hands Las armas que pusieron en sus manos were the ones that were in the house of God. eran las armas que estaban en la casa de Dios. Do you know that if we're going to wage war in this evil day, ¿Sabe usted que si vamos a tener guerra en este día malvado, we need the weapons necesitamos los armamentos from the house of de la God? casa de Dios? The shield of faith, El escudo de la fe, the helmet of salvation, el yelmo de la salud, our feet prepared with the gospel of the peace, nuestros pies con el evangelio, prestos con el evangelio de la paz, the breastplate of righteousness, la cota de justicia and our loins y nuestros muslos covered with truth. cubiertos de verdad. We need God's weapons. Necesitamos las herramientas o los armamentos de Dios. And I know that even though they were taking physical weapons from the house of Y yo God, sé que aunque estaban tomando los armamento físico de la casa de Dios, they were going in the spiritual authority of God as ellos iban well. en el espíritu y la autoridad de Dios They también. were, yes. Praise the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. Así iban. And so God gave the strategy, Así que Dios les dio la estrategia. and as it was planned, Así como estaba planeado, Athaliah was killed. Atalía fue asesinada. And then Joash, Y entonces Joás, at 7 years old, a la edad de 7 años, took the throne of Judah. tomó el trono de Judá. And the Bible says in 2 Chronicles 23, verses 16 through 21. En Segunda de Crónicas, el capítulo 23, versículos del 16 hasta el 21. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que sería el pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y derribáronlo, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David lo había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y cantares, conforme a la ordenación de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Tomó después los centuriones y los principales, y los que gobernaban el pueblo y todo el pueblo de la tierra, y llevó al rey de la casa de Jehová. Y llevó al rey de la casa de Jehová,
y viniendo hasta el medio de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y todo el pueblo del país hizo alegrías, y la ciudad estuvo quieta, muerto que hubieron a Atalía a cuchillo. There was more of their mission that had to be completed. Había más en su misión que tenían que terminar. Now that the house of Ahab was completely destroyed, Ahora que la casa de Acab estaba totalmente destruida, they had to go and take care of the idolatry. tenían que ir y encargarse de la idolatría. So they went all over Judah. Así que fueron hasta Judá. It says that they went to the house of Baal, Dice que entraron en la casa de Baal, broke his altars, quebraron sus altares, his images, sus imágenes, killed the priest of Baal, mataron al sacerdote de Baal, and then y entonces Jehoiada, Joás, under the authority of God, bajo la autoridad de Dios, made appointments hizo nombramientos of the Levites de los levitas, where they were supposed to be, a donde supuestamente deberían de estar, doing what they were supposed to be haciendo doing. lo que deberían de estar haciendo. And Y when they said that, it says that David distributed in the house of the Lord to offer the burnt offering to the Lord, as is written in the law of Moses, with rejoicing and singing, as it was ordained by David. para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y cantares, conforme a la ordenación de David. Now, the offerings that they were making before this Ahora, los holocaustos que se hacían antes de esto were probably to Baal. eran probablemente para Baal. There was no singing, No había canto, even if there were sacrifices to the Lord. aunque estuvieran sacrificando al Señor. Because imagine the oppression of the people. Porque imagínense la opresión del pueblo Under this evil rule bajo este reinado malvado. since the days of Ahab. Desde los reyes, desde el rey o de los días del rey Acab. So we're talking about quite a few number of years. Así que estamos hablando de bastantes años. But now they're singing in the house of the Lord. Pero ahora están cantando en la casa de Jehová. Praise the name of the Gloria al Lord. nombre del Señor. Praise God. And he set porters at the gates of the house of the Lord in verse 19. El versículo 19, y puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, That none which was unclean in anything should enter in. para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. So now Así que ahora they've reinstituted han reinstituido the sanctity and the holiness of the house of la God. santidad de la casa de Dios. Holiness becometh thine house, O Lord of La hosts. santidad conviene a tu casa, oh Jehová de los See, so ejércitos. now the house of God was consecrated once again, Ahora la casa de Jehová había sido consagrada nuevamente, where it had been defiled before. donde había sido contaminada You antes. see all the work that Jehoiada did? Ven ustedes toda la obra, todo el trabajo que hizo Joás. Praise the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. Praise God. Gloria a Dios. This is the difference Esta es la diferencia. when God rules Cuando Dios reina and when God doesn't rule. y cuando Dios no es el que reina. He puts everything in order. Él pone todo en orden. He puts everything in its place. Él pone todo en su lugar. And in verse 21, Y en el versículo 21, and the people of the land rejoiced. y todo el pueblo del país se alegró And the city was quiet. y la ciudad estuvo quieta. Now imagine, Ahora imagínense, not too long before this, no mucho antes de esto, it was invaded by the Arabians and the Philistines. estaban invadidos de árabes y filisteos. That wasn't a quiet time for them. Ese no era un tiempo de quietud para ellos. But now Pero ahora that the house of Ahab is destroyed, que la casa de Acab está sido destruida, the Bible says that the city was quiet. la Biblia dice que la ciudad estaba quieta. Oh, and that's because Y esto es dado now the enemy has no place. de que el enemigo no tiene lugar. He has no opening. Él no tiene ninguna He abertura. has no door. Él no tiene ninguna puerta. He has not been given welcome. Y no se le ha dado la bienvenida. And that is exactly how it is in our lives. Y eso es exactamente como debe ser en You nuestra see, vida. Athaliah and her family, Atalía y su familia they were wide open for the enemy. tenían la puerta abierta para el enemigo. That's why their time was limited. Era la razón por la cual su tiempo era But limitado. God's people Pero el pueblo de Dios could not be stopped. no puede ser detenido. Praise the name of the Lord. Gloria al nombre del There's Señor. another lady Hay otra mujer that the Bible talks about. del cual habla la Biblia. She is the church of God, Esa se llama la iglesia de the Dios. church of the living God. Esa es la iglesia del Dios And viviente. she is Y unstoppable. ella es imparable. Praise the name of the Gloria al Lord. nombre del Señor. Hallelujah. Gloria a Dios. There will be no forces of evil No habrá fuerza del enemigo that will prevent Jesus from presenting her to
to himself without spot or wrinkle or any such thing. No habrá nada, ninguna fuerza del enemigo o malvada que pueda impedir que la iglesia llegue a ser una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. And there will be nothing that will stop her from being at the marriage supper of the Y Lamb. no habrá nada que la detenga de que llegue a la cena del Cordero de Dios. And I pray that nothing will stop me from being a part of Y it. yo oro para que no vaya a haber nada que me vaya a detener a mí, That I can be unstoppable. para que yo también pueda ser imparable, A vessel of honor, un vaso de honor, fit for the Master's use. listo para los usos del Señor. Amen. Gloria al Señor, Praise the name of the Lord. gloria al nombre del Señor. God is so wonderful. Dios es tan maravilloso. His plan, Su plan, His word, su palabra, His ways, sus maneras, su camino unstoppable. son imparables. I don't know Yo no sé if you have si usted tiene ever felt o se ha sentido the oppression of the enemy so much o ha sentido la opresión del enemigo tan fuerte that you felt that maybe things could be stopped where God is concerned. que siente usted que puede ser parable con de lo que se trata de Dios. But the devil is a liar. Pero el diablo es un mentiroso And God is on His throne. y Dios todavía está en su trono. He has not failed us. Él no nos ha fallado He never will. y nunca nos fallará. He has not forsaken us. Él no nos ha olvidado, He never will. Él no nos ha abandonado y nunca nos abandonará. We just got to make sure Solo debemos asegurarnos that He is for us. de que Él está por nosotros, Because then we can truly say, porque entonces verdaderamente podemos decir, who can be against us? ¿quién puede estar contra nosotros? Praise God. Gloria al Señor. Praise the Lord. The altar is open at this time. El altar está abierto en este momento. Si quiere venir a orar, The Lord knows exactly where we all are el tonight. Señor sabe exactamente dónde estamos cada uno, What we need lo que necesitamos to be able to keep going for Him. para seguir adelante para Él. And I want to encourage you, Y quiero animarle no matter where you find yourself tonight, que no importa dónde se encuentre usted esta noche, remember that God sees you. recuerde que Dios lo ve a usted. God saw Joash, Dios vio a Joás, little 7-year-old Joash. aquel niño pequeño de 7 años, He saw Jehoshabeah y miró a Ososías and her husband y a su esposa, and a su the efforts esposo, that they made y las cosas que estaban haciendo, to protect the seed of Judah. a Josabet y a su esposo para que vieran lo que estaba haciendo. And it wasn't in vain. Y no fue en vano. Nothing we ever do for the Lord is ever in vain. Nada de lo que nosotros hagamos para el Señor será en vano. The altar is open at this El time. altar está abierto en esta hora.